Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo este bolso infantil. En la cajita de descripción vas a encontrar la guía de patrones para poder hacer este proyecto siguiendo el paso a paso de este tutorial. Y ya sabes, como te digo siempre, si te gusta el mundo de la costura creativa, no te olvides de suscribirte al canal activando la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Voy a hacer una visual del proyecto para que lo puedas ver más detenidamente y también así de paso te voy contando algunas cositas. Cuando diseñé este modelo quería hacerlo de tal manera que se pudiera utilizar durante toda la etapa infantil, es decir, desde que nace el bebé hasta que es ya más mayor y podemos llevar otro tipo de cosas dentro de este bolsito infantil. A este bolsito también le hice una etiqueta a judo que, como podés ver, es el mismo dibujo que sale en la tela. Te voy a explicar ahora cómo lo hice para que tengas una idea. Es muy fácil, no tiene mucha complicación. En mi caso utilicé esta tabla de luz, te voy a dejar los links en la cajita de descripción, la cual simplemente tenemos que enchufarla a la corriente y encenderla. Luego he cogido un trocito de tela, lo puse sobre la tabla de luz y luego un trocito del papel que utilicé para calcar para luego colorear este dibujo. Se trasluce muchísimo más el papel, lo que pasa es que con la luz de grabación hace contraste y en el vídeo no se ve muy bien. La verdad es que yo utilizo mucho esta tabla de luz para hacer este tipo de etiquetas porque quedan súper personalizadas con los dibujitos a juego de las telas y es un detalle, la verdad es que muy bonito cuando queremos hacer algún regalo a alguna persona. Así que eso te cuento, si te gusta el proyecto quédate porque empezamos. Antes de empezar con el tutorial me gustaría enseñarte los materiales que me envió Telas Infantiles para poder hacer el proyecto de día de hoy. En la web de Telas Infantiles, yo te voy a dejar todos los links por supuesto en la cajita de descripción, vas a encontrar una gran variedad de tejidos para poder hacer todos tus proyectos de costura. Esta tela estampada es de poliéster impermeable y la tela Vichy es popelín algodón. Como viste antes, los protagonistas de este proyecto van a ser estos dos tejidos de poliéster impermeable que tienen una calidad exquisita. No sé si trabajaste alguna vez con este tipo de materiales, pero de verdad te animo a que lo hagas porque se trabaja muy fácil y el resultado es impecable. Dicho esto, vamos a ponernos a trabajar. En la cajita de descripción tenés la guía de patrones con todas las medidas que necesitas para poder hacer este proyecto. Hoy voy a explicarte primero cómo son los patrones. El patrón A, tenés la base, necesitamos 2 de tejido exterior, 2 de tejido interior y 2 de estabilizador o entretela. El patrón B, que es el bolsillo exterior, donde va a estar el hueco para las toallitas, necesitamos solamente una pieza de tela. El patrón C, que es la parte interior del bolsillo exterior, por donde va a ir también el hueco de las toallitas, necesitamos solamente una pieza de tela. El patrón D, que es el bies, el embellecedor del bolsillo exterior, necesitamos solamente una pieza de tela. El patrón E, que son las asas, necesitamos 2 piezas de tela. Visualizados los patrones, voy a explicarte cómo hacer el molde del hueco que tenemos que hacer por donde van a ir las toallitas. Esto es muy fácil, no tiene mucha complicación, pero sí que tenés que adaptarlo a las toallitas que normalmente utilices en tu casa, ¿vale? Entonces yo, como siempre utilizo esta marca de toallitas, lo que hice fue quitarle la tapa. Una vez que se me gastaron las toallitas, corté la tapa, la quité y con esta parte de la tapa hice el molde de las toallitas. El molde se hace muy fácil, vas a coger un papel y vas a dibujar todo el contorno de la tapa de tus toallitas. Cuando ya tengas dibujado el molde vas a agarrar una regla y un lápiz y vas a agregarle a todo el contorno medio centímetro. Es muy fácil, vas a posicionar la regla en 0,5 y vas a hacer una marquita. Vas a avanzar un poquito más, vas a volver a posicionar la regla en 0,5 y vas a hacer otra marquita.
Vas a avanzar un poquito más, vas a poner la regla en 0,5 y vas a hacer otra marquita. Todo esto lo vas a hacer por todos lados del molde. Cuando ya tengas todas las marquitas hechas, como te enseño aquí, las vas a unir a mano haciendo una línea. Te tiene que quedar una cosita así, míralo bien, trata de que el dibujo sea lo más parejo posible. Este medio centímetro lo agregamos para que, si en algún momento dado tenemos que cambiar la marca de las toallitas, podamos utilizarla también con otro tipo de toallitas. Así que cuando lo tengas listo, lo recortas y ya tenés tu molde. Ahora voy a enseñarte los patrones cortados ya en la tela. El patrón A teníamos 2 tela exterior, 2 tela interior y 2 de estabilizador o entretela. Yo, para acelerar un poquito el vídeo, lo que hice fue ya unir mi tela exterior a mi estabilizador. Simplemente lo corté, puse uno sobre otro y lo uní con una costura en zigzag por todo el borde de las dos piezas. El patrón B, que es la parte exterior de nuestro bolsillo para las toallitas, lo corté en esta tela estampada de poliéster impermeable. El patrón C, que es el interior de nuestro bolsillo de toallitas, lo corté en el Popelín Vichy y le puse una capita muy fina de entretela termoadhesiva para darle un poquito más de cuerpo y darle un poquito más de resistencia a esta capa. El patrón D, que es el bies, lo corté en la tela Vichy, y el patrón E, que son las asas, las corté también en la tela Vichy, y a estas piezas también le puse por detrás una capita de entretela termoadhesiva. Ahora que ya tenemos los patrones listos y las telas cortadas de los patrones, vamos a ponernos a trabajar en nuestro bolsito. Empezamos por el bolsillo, patrón B, patrón C y el molde que hiciste del paquete de toallitas. Acordate que el patrón B es la parte delantera del bolsillo y el patrón C es la parte de detrás del bolsillo. Vamos a empezar trabajando con la parte delantera del bolsillo. Vas a coger una regla y vas a marcar desde abajo hacia arriba 3 centímetros. Una vez hecha esta marca, tenemos que buscar el centro a lo largo y el centro a lo alto. Vamos a empezar por el centro a lo largo. Cógete la regla, mide el centro y dibuja una línea recta. Ahora vas a medir desde la línea que hiciste a 3 centímetros hacia arriba y vas a marcar el centro. Obviamente decirte que estoy trabajando todo el rato con este bolígrafo de fricción que es borrable al calor de la plancha. Tenedlo en cuenta si vas a trabajar, sobre todo como estoy haciendo yo, con la parte exterior del tejido. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo con el patrón C, ¿de acuerdo? Entonces esto, como es popelín, en vez de estar midiéndolo y marcándolo con un bolígrafo borrable, simplemente lo voy a doblar por la mitad, como estás viendo en imagen, lo paso por la plancha para marcar muy bien este doblez y una vez que lo tengo así doblado, lo vuelvo a doblar otra vez, como estás viendo en imagen, y plancho muy bien los dos dobleces. Ya lo traigo por acá planchado y con los dobleces perfectamente visibles. Lo que pasa es que vosotras en el vídeo no lo vais a poder ver bien, entonces lo voy a marcar con bolígrafo borrable. Es muy importante que en esta pieza trabajes siempre por el revés de la tela. Ahora vas a coger tu molde de la tapa de toallitas, lo vas a doblar por la mitad, vas a marcar muy bien el doblez en el papel y lo vas a volver a doblar por la mitad. Todos estos dobleces que estamos haciendo es para buscar siempre los centros. Es muy importante cuando tenemos que cuadrar las piezas, buscar siempre los centros de los patrones y de las telas. Tengo aquí el centro ya del molde marcado
Y ahora voy a unir los centros del molde con los centros de la parte trasera de mi patrón C. Cuando los tengas bien posicionados, vas a dibujar todo el contorno. Ahora tenemos que juntar derecho con derecho del patrón B y del patrón C, pero alineando los centros. Va a ser más fácil que lo hagas al revés, que pongas el patrón B, que es más pequeño, sobre el patrón C y que juntes los centros. ¿Ves? Ahí se ve un poquito que están los centros del patrón B con los centros del patrón C perfectamente alineados. Cuando lo tengas bien posicionado, sujétalo con alfileres y también le vas a poner alfileres a todo el contorno que dibujamos del hueco de las toallitas. Cuando lo tengas listo, llévalo a la máquina de coser y hace una costura sobre el dibujo del hueco de las toallitas. Ahora que ya lo tenemos cosido, hay que hacer el hueco. Entonces vas a coger una tijera y vas a cortar sin miedo por dentro del hueco, dejando aproximadamente medio centímetro de margen de costura. Ahora con una tijera que esté bien afilada en la punta de precisión vas a hacerle piquetes a todo alrededor de este hueco. Una vez que lo tenemos terminado, tenemos que meter el patrón C, que es el más grande, por el hueco y sacarlo hacia afuera. Esto es muy importante que lo hagas poquito a poco, que estires bien la tela y sobre todo que te ayudes con la plancha para poder aplanar bien esta costura, que quede el hueco perfecto y que no queden arrugas. Yo te lo traigo ya por acá planchado y ves que bien nos quedó el hueco perfectamente terminado, sin arruguitas ni nada. Ahora vas a llevarlo a la máquina y vas a hacerle una costura al borde, rematando al principio y al final. Lista la costura de refuerzo, obviamente llegas a este punto te vas a dar cuenta toda la tela que sobra del patrón C. Simplemente la vas a cortar al ras del patrón B. Vamos a coger ahora la tirita del patrón D y la vamos a alinear perfectamente por los laterales y por la parte de arriba. Colócale alfileres para dejarla bien sujeta y llévala a la máquina de coser haciendo una costura rematando al principio y al final con la aguja en la posición central. Ahora que lo tenemos cosido, lo vamos a llevar hacia arriba y lo vamos a pasar por la plancha para aplanar bien esta costura. Le vas a dar la vuelta a la pieza y vas a hacer un pequeño doblez de 1 centímetro de esta manera y cuando lo tengas hecho lo vas a volver a doblar sobre sí mismo. Te recomiendo que esta parte te ayudes con la plancha para aplanarla muy bien y que sea mucho más fácil. Mira, ya lo traigo por acá con el dobladillo hecho y bien planchado. Ahora simplemente lo voy a llevar a la máquina de coser y voy a hacerle una costura al borde para que el bies me quede también cosido por detrás. Como ya tenemos el bolsillo listo, vamos a comprobar que las toallitas queden perfectamente. ¿Ves? Queda el hueco un poquito más grande para que podamos cambiar en algún momento de marca de toallitas por si la tapita es más grande. Ahora vamos a coger los dos exteriores del patrón A que tienen el estabilizador por detrás y vamos a escoger la parte delantera. Necesito que vuelvas a buscar los centros. Si se te borró porque utilizaste la plancha, como es mi caso, voy a volver a marcar el centro del bolsillo. Cuando tenga listo el centro del bolsillo, lo que voy a hacer es buscar ahora el centro de la parte exterior delantera, que es donde va a ir nuestro bolsillo. Simplemente lo doblo por la mitad y le hago por dentro una marquita con el bolígrafo. Cuando tenga lista la marquita del centro, trazo una línea recta para que sea más fácil. Y ahora simplemente tengo que coger el bolsillo y alinear centro con centro y llevarlo hacia abajo del todo.
Cuando ya lo tengas bien posicionado, colócale alfileres por los laterales y por la parte de abajo para dejarlo bien sujeto. Vas a llevarlo a la máquina de coser y vas a hacer una costura lo más al borde posible de la pieza A por todos los laterales. De esta manera vamos a dejar sujeto el bolsillo a la parte exterior delantera. Cuando termines de hacer esta costura, corta todo el sobrante de tela a ras del patrón A. Ya tenemos listo el bolsillo. Ahora lo vamos a dejar apartado a un lado para trabajar más tarde y vamos a coger el patrón E, que son las dos asas. Las asas las vamos a hacer de la siguiente manera, como hacemos siempre todos los tiradores y todas las asas. Doblamos por la mitad, planchamos, abrimos, llevamos extremos al centro, planchamos y volvemos a doblar por la mitad y volvemos a planchar. Yo lo traigo ya por acá planchado, lo vas a llevar a la máquina y vas a hacer una costura a cada uno de los lados. Ahora vamos a posicionar las asas a la parte exterior delantera y a la parte exterior trasera. Para ello vas a medir desde aquí hacia adentro 5 centímetros y vas a hacer una marquita a cada uno de los lados. Cuando tengas la marquita lista vas a coger las asas y vas a colocarlas desde la marquita hacia adentro alineando el borde del asa con el borde de la tela. Lo vas a llevar a la máquina y vas a hacerle una costura bien al borde rematando al principio y al final a los 4 lados de las dos asas. De esta manera lo vamos a dejar sujeto para trabajar más fácilmente luego. Ya nos queda muy poquito, solamente tenemos que colocar la cremallera y el botón de snap. Vamos a empezar colocando el botón de snap, que es opcional, no es obligatorio ponerlo, ¿vale? Pero es más cómodo si lo ponemos. Vas a buscar el centro aproximadamente y lo vas a colocar a 1,5 centímetros hacia abajo del borde del bolsillo. Yo siempre suelo colocar los botones snap presionando sobre la tela y sacando la puntita hacia afuera, pero si para ti esta parte es un poco más difícil, puedes hacerla con un punzón perfectamente. Cuando ya coloco esta parte del botón, lo que hago es ejercer presión sobre la tela, aprieto muy bien y de esta manera se me queda marcado donde tengo que poner el otro botón. Luego le hago un puntito con el bolígrafo para saber dónde tengo que perforar. Coloco la otra parte del botón y lo cierro con la herramienta. Vamos a colocar la cremallera como lo hacemos siempre. Cogemos una pieza del forro, enfrentamos derecho de cremallera con derecho de tela exterior y colocamos el forro hacia arriba. Hacemos un sándwich de tela de forro, cremallera, tela exterior y alineamos muy bien colocando pinzas o alfileres. Vamos a la máquina con el prensatelas de cremallera y hacemos una costura en línea recta rematando al principio y al final. Cuando lo tengas listo, lleva el forro hacia atrás y pásalo por la plancha para aplanar muy bien esta costura. Ahora lo vas a llevar a la máquina y vas a hacer la costura de carga para sujetar la tela exterior a la tela interior. Vamos a hacer lo mismo con la otra parte. Enfrentamos derecho trasero con derecho delantero y forro con forro. Llevamos a la máquina y cosemos como lo hicimos anteriormente. Lista esta costura, abrimos, llevamos forro y pieza exterior juntándolos, lo llevamos a la plancha, aplanamos muy bien y lo volvemos a llevar a la máquina para hacer la costura de carga rematando al principio y al final. Si tenés etiquetas de tu marca, es el momento de colocarla donde prefieras. Yo siempre la pongo en el lateral derecho.
La coloco, la sujeto con un alfiler o con una pinza y ahora simplemente tenemos que cerrar nuestro neceser como lo hacemos siempre. Enfrentamos derecho exterior con derecho exterior y forro con forro. Lo primero que tenés que hacer es alinear bien todas las esquinas exteriores. De esta manera te aseguras de que quede todo perfectamente alineado y que no haya luego ningún descuadre. En uno de los laterales del forro deja un hueco de aproximadamente 4 dedos por donde no coseremos y luego le daremos la vuelta al proyecto. Vas a coser empezando en una de las marcas, rematás aquí, no cosés, rematás la costura, cosemos en línea recta, rematamos, giramos, no cosemos, rematamos, cosemos, rematamos, no cosemos, rematamos, rematamos, no cosemos, rematamos, cosemos, rematamos, giramos pieza, no cosemos, rematamos, rematamos, giramos pieza, no cosemos, rematamos y rematamos en la siguiente marca. Ya te lo tengo por aquí todo cosido, todas las laterales cosidos, menos el hueco, y ahora tenemos que cerrar las esquinas para hacer la base de nuestro bolsito o neceser, como quieras llamarlo. Vamos a empezar por las esquinas inferiores, es decir, por la base, por la parte de abajo de este bolsito o neceser. Las vas a abrir muy bien, vas a abrir las costuras enfrentándolas para que queden perfectamente alineadas y que queden juntas. Cuando lo tengas bien posicionado lo vas a sujetar con alguna pinza o con alfileres. Yo te recomiendo utilizar pinzas en este caso porque es demasiado grueso. Vas a hacer lo mismo del otro lado. Ahora vamos a hacer lo mismo por la parte superior, pero en este caso tenés que juntar el forro, el exterior y la cremallera. Alíñalo perfectamente, abrí muy bien el margen de costura para que quede perfectamente alineado, que quede planito y que no abulte, y sujétalo con una pinza. Cuando tengas listo este lado te vas a ir al otro lado. Con la base del forro vas a hacer lo mismo, vas a juntar costura con costura, pero en este caso si querés podés llevar el margen de costura hacia un lado y el otro hacia el lado contrario. Ahora que tenemos todas las bases preparadas, vamos a ir a la máquina y vamos a coser en línea recta la superficie exterior superior y la superficie exterior inferior, rematando al principio y al final, pero la parte del forro no la vas a coser ahora. Tenemos por aquí cosida la base inferior, la base superior, que es donde está la cremallera, y ahora falta la parte del forro que te dije que no la cosas. Lo que vas a hacer es juntar forro con exterior, base con base, el lado correspondiente al lado correspondiente. Lo vas a juntar y lo vas a sujetar con pinzas. Esto lo tenés que hacer de los dos lados. Forza un poquito la tela, no te preocupes. Eso sí, que quede el lado correspondiente interior con el lado correspondiente exterior, porque si los cruzas y los pones del revés se va a hacer un lío. Lo vas a llevar a la máquina y lo vas a coser sobre la costura que hiciste antes. Te va a quedar una cosita así. Y ahora vas a buscar con mucha paciencia el hueco del lateral y le vas a dar la vuelta a tu proyecto. Cuando hayas terminado de darle la vuelta, tenés que cerrar el hueco que dejaste en uno de los laterales del forro. Así que simplemente lo cerrás o a puntada invisible o a máquina de coser. Yo lo voy a cerrar a máquina porque es mucho más rápido, aunque queda muchísimo mejor con puntada invisible, todo se ha dicho. Ahora volvemos a darle la vuelta al proyecto, lo llevamos a la plancha y lo dejamos así de perfecto y terminado. Por supuesto le voy a colocar unos lazos al tirador de la cremallera. Voy a llenar el bolso para que veas más o menos la capacidad que tiene. Estoy metiendo solamente 2 pañales de la talla número 5 y una muda de ropa.
Luego por fuera, por supuesto, nuestro bolsillo especialmente hecho para colocar las toallitas. La idea de este modelo es para que lo puedas utilizar en las diferentes etapas de los niños pequeños, desde que nacen, que llevan sus pañales, sus dodotis y sus mudas de ropa, hasta que son un poquito más grandes, porque las toallitas húmedas al fin de cuentas la tenemos que echar siempre en el bolso cuando hay un niño pequeño. Y con esto doy por finalizado el tutorial de día de hoy. Espero que hayas disfrutado. Si es así, no te olvides de darle un like a este vídeo, de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Si vas a hacer este proyecto, no te olvides de etiquetarme en las redes sociales y de utilizar el hashtag talleresartilomariela. Te mando un beso muy grande y te veo el próximo miércoles.